buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos gloria al Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por ayudarnos a compartir una entrega más de una palabra de vida. Desde ahora te agradezco infinitamente por conectarte, por darle like, por compartir, por hacer que el Evangelio de Jesucristo se expanda hacia todas las naciones de la tierra. Te damos la bienvenida. Te habla tu hermana en Cristo, Gialni José. Y en esta noche te queremos invitar a que le dé like al video, a que compartas, a que hagas esta palabra un rema en la vida de alguien más. Que si te ha edificado a ti, cuando lo termines de escuchar, no pares de compartir, porque de eso se trata, de compartir el Evangelio, de hacer la gran comisión a la que nuestro Señor nos envió. Y te invito a compartir. Te invito también que si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta en privado que quieras hacernos, no puedes dejar los comentarios aquí abajo o lo puedes hacer a nuestro correo electrónico una palabra de vida 2023 @gmail.com. Le pido excusa por mi voz, que estoy un poquito ronca y se escucha como un poco raro, pero gloria al Dios Todopoderoso, porque aquí estamos en batalla, sin importar la situación, nuestro Señor nos dará la fortaleza para seguir adelante. Bueno, sin más preámbulos, vamos directamente al tema que tenemos para esta noche. Ha sido un tema que, como siempre decimos, la palabra tiene que hacerse rema primero en nosotros. Tiene que hacer efecto, hacer ese efecto de vivo, de palabra viva, de palabra eficaz, de palabra útil. Como dice en 2 de Timoteo 3:16, tiene que hacer ese efecto primero en nosotros para nosotros poder transmitirla a los demás. Y verdaderamente esta palabra ha hecho efecto en mí. Anoche recibí la confirmación por parte de una amiga de que este era el tema, esto era lo que teníamos que hablar. Y le damos gracias al Dios Todopoderoso porque Él nos instruye, Él nos guía, Él nos dirige, y a Él sea la gloria y la alabanza. Bueno, el tema que tenemos para hoy es cuando Dios te deja. Wow, qué difícil. Qué difícil es cuando tú no sientes su presencia, cuando se aleja, cuando te deja, cuando te desecha, cuando te abandona. Vamos directamente a la palabra. Vamos a empezar hablando de una historia que muchos de nosotros conocemos en la Biblia. Está en Primera de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a estar hablando de lo que fue la vida del rey Saúl, el primer rey que nuestro Dios envió a Samuel a ungir por voluntad del pueblo de Dios que pidió rey. Y este fue el elegido, el rey Samuel, el rey Saúl. Entonces vamos a hablar de la vida de él, de qué pasó con Saúl. Saúl dice en 1 Samuel 15 que, así como dice el título, Saúl desobedece y es desechado. Haciendo un breve resumen de lo que fue la historia hasta llegar hasta esta parte donde desobedeció a nuestro Señor y donde fue desechado por nuestro Señor. Sabemos que nosotros, los hijos de Dios, debemos seguir las órdenes, debemos seguir los mandatos de nuestro Dios y debemos seguir cada misión, cada encomienda que Él pone en nuestra vida, porque si no lo hacemos, nos podemos meter en problemas. Y eso fue lo que pasó con este rey Saúl. A Saúl el Señor le dio una misión, le dio una encomienda y fue que exterminara a Amalek y al pueblo completo por haberle hecho la guerra en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el pueblo de Amalek los resistió y le hizo la guerra. Entonces el Señor envió a Saúl a cobrar esta deuda y le dijo: vas a eliminar a Amalek y a todo el pueblo, todo recién nacido, todo hombre, toda mujer, todo niño, toda bestia, todo, vas a eliminar todo, toda la descendencia, toda la raza, todas las pertenencias, todo lo vas a eliminar. Y esa fue la encomienda que le fue dada a este rey Saúl. Pero ¿qué pasa? Cuando el rey Saúl se fue a cumplir con esta encomienda, vemos que él cambió de idea, el pueblo lo convenció de dejar parte del ganado para ofrecer sacrificio al Señor
Y esto no fue nada agradable a los ojos de nuestro Señor. Vemos como nuestro Señor le habla al profeta Samuel en Samuel 15:10 y le dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Wow, el Señor le pesó haberlo puesto como rey. Es difícil nosotros estando en la situación que estamos, tratando de obedecer al Señor y que desobedezcamos tantas veces que ya nuestro Señor diga, me pesa haber puesto a esta persona en esta misión. Me pesa haber puesto este hijo mío a esta encomienda. Eso es algo fuerte y eso fue lo que pasó con este señor, con el rey Saúl. Él desobedeció y el Señor le dijo a Samuel que le había pesado ponerlo como rey, ungirlo como rey. Samuel confronta a este rey, a Saúl, y le dice lo que el Señor le había, el mensaje que el Señor le había enviado. Y vemos que Saúl lo que le dice al profeta Samuel es, yo he cumplido con mi misión, pero verdaderamente él no había cumplido con su misión, porque lo que el profeta Samuel le dice, ¿cómo que tú cumpliste con tu misión? Si yo estoy escuchando, ¿qué es lo que escuchan mis oídos? El bramar de las vacas, de las ovejas. Saúl le dijo que él había cumplido y Samuel le contesta en el versículo 14, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y yo me preguntaba mientras yo leía esta parte, Dios mío, ¿será que a veces nos creemos tan inteligentes que tratamos de engañar al Señor y decir, sí, Señor, como dijo Samuel en este momento, yo estoy cumpliendo tu encomienda? Y el Señor desde allá, ¿es que acaso no ve que yo estoy escuchando, que yo estoy viendo, que verdaderamente no está haciendo lo que yo lo mandé a hacer? A veces creemos en nuestra sapiencia, nuestra inteligencia humana. A veces creemos que nuestro Dios no es omnipotente, no es omnipresente. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo oye. Él puede estar en todo momento, al mismo lugar, al mismo tiempo. Y a veces obviamos todo esto o lo ignoramos y nos creemos más inteligentes que Dios. Entonces a veces el Señor nos manda a hacer cosas y nosotros las hacemos así mismo como pasó con el rey Saúl, la hacemos hasta donde nos conviene y como nos conviene. Cumplimos con una parte de la misión y no nos damos cuenta que Él escucha, que Él nos ve, que Él está pendiente, que Él está pendiente de nosotros, que Él está pendiente de cada cosa que nos manda hacer, que Él está pendiente de las encomiendas. Él está pendiente y a veces nos olvidamos de eso. No sé qué el Señor te mandó a hacer a ti, que tú quizás dices, bueno, yo lo estoy haciendo en parte, el Señor tiene que entender que yo estoy tratando. El Señor está pendiente de nosotros y Él quiere que cumplamos con cada misión que Él pone en nuestras manos, con cada misión. Anoche en la clase, en el instituto con mi compañero, con mi maestra, hablábamos de algo muy interesante y es que decíamos, cómo nosotros, los hijos de Dios, somos un rompecabezas, somos partes. Cada uno es una pieza de ese rompecabezas. Cada uno tiene una misión que cumplir. Entonces, cuando nos juntamos todos como el cuerpo de Cristo que somos, podemos armar ese propósito que Dios tiene para nosotros, que tiene para la iglesia, que tiene para su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, a veces queremos hacer las cosas no como nuestro Señor nos indicó que la hiciéramos, sino a la manera que nosotros queremos hacerlo. Entonces, esto fue lo que pasó con este rey Saúl. Él quiso hacer las cosas, pero el pueblo lo convenció y le dijo, pues deja las ovejas más gordas, las que estén en mejores condiciones, deja los mejores animales y eso lo podemos usar para sacrificio al Señor.
Pero eso no fue lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, elimínalo todo, que no quede nada vivo. Elimínalo todo. Elimínalo todo. En este momento yo te pregunto, llega a mi mente en este momento, llega a mi espíritu esta pregunta y es, ¿qué te mandó el Señor a hacer o a eliminar en tu vida? Que tú eliminaste la mitad y el Señor sigue escuchando ese sonido de lo que te falta por eliminar. ¿Qué cosas en nuestra vida me pongo yo misma? Porque como me dije al principio, esta palabra que hablamos y que predicamos, que infundimos, que le damos a los demás, tiene que hacer rema primero en nosotros, tiene que revelarse primero en nosotros. Entonces yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué parte de mi vida, qué situación de mi vida, qué cosas de mi vida, qué personas de mi vida el Señor me ha dado misiones y me ha dado orden de parar, de dejar, de menguar, de eliminar, y que yo todavía estoy haciendo o tú estás haciendo como hizo Samuel? ¿Qué parte de nuestra vida nos falta? ¿Qué parte? ¿Qué cosas el Señor nos ha dicho? Como pasa en muchas ocasiones, entrégame eso a mí. Y nosotros seguimos entregándole una parte. Porque hay una parte aquí que me llamó la atención y está a la altura del versículo 9 que dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de Amalek. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea que yo decía, wow, igual que nosotros en estos tiempos. Destruimos, dejamos y le entregamos al Señor hasta donde nos conviene, hasta donde no nos afecten nuestros intereses. Entonces el Señor te está preguntando en este momento, ¿qué es lo que te falta por entregarme? Que ya yo te dije que me lo entregara. ¿Qué es lo que te falta por eliminar de tu vida? Que yo te dije que lo eliminaras. ¿Qué es lo que te falta? Porque al igual que yo escuchaba el bramido de las vacas y el grito de los animales, así estoy escuchando y estoy viendo. ¿Qué te falta que no me has entregado? ¿Qué me falta a mí que yo no le he entregado? Yo le he pedido al Espíritu Santo a cada momento y le digo, dime, tú que eres el que redarguye los corazones, explícame, ¿qué me falta a mí? No qué le falta a los demás, ¿qué me falta a mí por entregarte? ¿Qué me falta a mí por rendir a tus pies? ¿Qué me falta a mí? Entonces vemos a este hombre que no cumplió con la orden que se le había encomendado. Entonces, al no cumplir con esta orden, tuvo que acarrear las consecuencias y a veces son muy buenos para desobedecer. Pero cuando viene la parte donde tenemos que enfrentar nuestras consecuencias, ahí entonces sí clamamos y decimos, Dios mío, pero ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permite que esto pase, que esto suceda? Nuestro Señor requiere obediencia de nosotros. En Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oh Dios, el hombre que el Señor había ungido. Vemos en la palabra, si nos enfocamos en la lectura de esos libros, nos damos cuenta todos los bombos y platillos, como decimos los latinos, que se utilizaron para el ungimiento de Saúl. Todo un evento nacional, todo un panorama, tiraron la casa por la ventana. Y sin embargo, a David, que fue el segundo rey, el que sustituyó a Saúl, no vemos que se hizo nada de esto. Por el contrario, lo ungieron en el secreto. Lo ungieron en el secreto. Entonces, tanto que se hizo, porque el pueblo quería un rey, que no era la voluntad de Dios que tuviera rey, sino la voluntad del pueblo, porque le pidió al profeta Samuel, que ya estaba viejo, que sus hijos no estaban por el buen camino. Habla con Jehová, dile que nos des un rey, que nos dé un rey, porque tú te vas a morir y nos vas a dejar sin gobernante. Y ahí termina la época, la era de los jueces, que con Samuel, que fue el profeta, el último juez,
del pueblo de Israel, y entonces empieza lo que es una nueva etapa en el pueblo con el reinado. Y el primer rey, a petición del pueblo de Israel, fue Saúl. Entonces el segundo rey fue David, el profeta, el pastorcito David, así como le dicen comúnmente, el que estaba en el patio, el que nadie quería, el que nadie reconocía. Pero ese fue el que el Señor le dijo: te desecho, porque ya yo me he encontrado uno conforme a mi corazón. Ya me he encontrado uno que me obedezca, parafraseando la palabra. Porque nuestro Señor requiere obediencia más que sacrificios. Él estaba muy enfocado en que el pueblo obedeciera, sacrificara, perdón, estos animales, los dejara, que dejara al rey, que hiciera su voluntad. Y él, para que el pueblo no se sintiera mal, él terminó haciendo lo que el pueblo quería que hicieran y no haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Entonces así a veces estamos nosotros. ¿Qué podemos estar haciendo? A veces tenemos que examinarnos y pensar, analizar, ¿qué podemos estar haciendo para complacer a los hombres que Dios no ha dicho que no hagamos? ¿Qué podemos estar haciendo en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, que el Señor nos ha dicho? Es el tiempo de parar con eso. Y sin embargo, para no ofender a los demás, para no estar en desacuerdo con los demás, lo seguimos haciendo. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Hay personas inclusive que el Señor le ha dado orden de soltar un ministerio, porque ya es tiempo, porque no están en lo correcto, porque el Señor lo quiere mover a otro nivel. Y sin embargo, para no soltar el ministerio y que digan que yo lo solté, pues me quedo ahí, aunque desobedezca la voz del que me envió y que me puso. No, obediencia quiero, no sacrificio, le dijo el Señor. Obediencia quiero. Yo te mandé a eliminar todo el pueblo, a eliminar al rey, a eliminar los animales, a eliminarlo todo. Como no lo hiciste, te desecho. Así mismo le dijo. Porque como tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Tantos bombos y platillos, vuelvo y reitero. Tanto el pueblo pedir por un rey, para que a fin de cuentas fuera un rey que no era usado por el Señor, que no era aprobado por el Señor, que ya no estaba ungido por el Señor, que ya no caminaba en el Espíritu como caminaba, que ya no fuera guiado por la voz de Dios en la tierra, que era el profeta Samuel, porque eso es lo que representa un profeta en la tierra, es la voz de Dios en la tierra, y eso era Samuel, un vidente, un hombre que Dios le hablaba, que como dice la palabra, sus palabras no caían al vacío. Y este hombre desechó a Dios, desechó la dirección del hombre de Dios y se quedó reinando sin Dios. Y vemos cómo de ahí en adelante todo su reinado fue un desastre tras desastre. Porque cuando no tenemos a Dios con nosotros, nada puede estar bien. Lo dice una persona que viene del mundo, que no nació en el Evangelio, que no creció en el Evangelio, y que te puede decir qué tan mal pueden salir las cosas allá afuera en el mundo cuando no estamos en los caminos de Dios. ¿Qué tanto puedes hacer? Trabajar y sacrificarte y creer que lo tienes todo, pero por dentro estás vacío porque te falta Él. Entonces, por eso el tema se llama así. Cuando Dios te deja, es peligroso. Cuando Dios te deja. Nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios de paciencia, un Dios de gracia, un Dios maravilloso. Y ese Dios es paciente, es muy paciente con nosotros. Pero para que llegue el momento que nuestro Señor diga, como dijo con Saúl, te desecho como tú me has desechado a mí, es porque ya era mucho, es porque ya era demasiado. Entonces debemos tratar de evitar desobedecer lo que Dios nos mandó hacer. Cuando no obedecemos a nuestro Dios, como dice el título, Dios te deja, te deja.
literalmente. Porque si tú eres que vas a tomar las decisiones, llega un momento en el que el Señor dice, pues me aparto para que tomes tú tus propias decisiones, si no me tomas en cuenta a mí. Vemos un ejemplo bastante bueno también, que fue el ejemplo de David. Cuando David cometió el error que cometió, que todos conocemos, que cometió errores peores que Saúl, pero con la diferencia que se humillaba ante el Todopoderoso. Decía, yo fallé, pero eso nunca pasaba con Saúl, eso pasaba con David. Y vemos que cuando David cometió el error tan grave que cometió con Betsabé, el adulterio que mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, y todo lo que todos conocemos en el Evangelio, la historia de David y el adulterio y el hijo que murió cuando nació. Vemos a un David que dice en Salmo 51:11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Mientras que si tú continúas leyendo en el capítulo 15 de Primera de Samuel, de la historia que estamos tratando, tú continúas leyendo y tú te vas a dar cuenta que cuando el profeta Samuel le dice a Saúl que era desechado, él lo que le dice es, ok, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces después más adelante le dice, más adelante, y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y se rasgó. Y Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Pero vemos a un Saúl que con todo y eso le sigue diciendo, ven conmigo, preséntate ante el pueblo para que no vean, parafraseando la palabra, para que no vean que hay problema, para que no se dé cuenta que el Señor me desechó, para que no se dé cuenta que el Señor no está conmigo, porque lo importante para él era quedar bien en frente de las personas, aunque de todos modos ya el Señor lo había desechado. A él no le importó que el Señor lo desechó. A él lo que le importaba era cómo se presentaba ahora ante el pueblo sin Samuel y que dijera que Dios lo desechó. Eso era lo que a él le preocupaba. Pero vemos un David que dice, cuando cometió el error que cometió, se humilló ante la presencia y lo que a él le preocupara era, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. Las palabras de este Señor son hermosas. De verdad que a David hay que hacerle su reverencia, porque verdaderamente honra al que honor merece, como dice la palabra. Honra al que honra merece. Vemos a un David que cometiendo el error que cometía se humillaba y lo único que a él le importaba no era el reino, no eran las posesiones. Llegó un momento que cuando le pidió y le clamó al Señor que no matara el niño, el fruto de aquel pecado, de aquella desobediencia, de aquel adulterio, el niño murió. De todos modos murió. Pero vemos a un David que dijo, ok, el niño murió. Se paró, se vistió, comió y vamos adelante. Si eso fue lo que el Señor decidió hacer, está bien, yo lo acepto. Pero vemos aquí que nunca pedía, nunca decía, no me quites mi reino, no me quites mi reinado, que yo siga siendo rey, que tenga todas las posiciones que tenga todo el poderío que tengo, que tenga todo el ejército. No, vemos a un David que decía, no me eches delante de ti y no me quites y no quites de mí tu Santo Espíritu. Está Roque anda por ahí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso era lo que a él le preocupaba, que el Santo Espíritu de Dios no estuviera con él. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo te pregunto lo que decía mi amiga anoche cuando hablábamos de esta palabra. Cuando recibí la confirmación de esta palabra. Ella me decía, una frase que ella me escribió es, no permitas que Dios cambie de lugar, porque era el tema del que estábamos hablando anoche.
Y ella decía eso mismo, no permita que Dios cambie de lugar. Y a esa frase que ella escribió, me escribió, bendigo tu vida, Wendy, bendigo tu vida, tu casa, tu esposo, tus hijos, tu matrimonio. Que el Dios Todopoderoso te cubra de bendiciones. Y gracias por la confirmación de esa palabra tan maravillosa del día de hoy. Nuestro Dios sigue hablando. Y esa palabra, esa frase que ella puso, no permitas que Dios cambie de lugar. Porque al igual que con Saúl y David, él se puede conseguir otro cuerpo, otro templo o otro lugar donde habitar. No permitamos que la presencia de nuestro Señor se vaya. No permitamos que por complacer a los demás, como pasó con Saúl, por escuchar otras voces, no escuchemos la voz que verdaderamente tenemos que escuchar, que es la voz de nuestro Dios. Vemos a un Saúl que lo perdió todo, porque se quedó con su reinado, no le fue quitado, se quedó con su reinado, se quedó con todo. Como decimos en el mundo, lo tengo todo. Él lo tenía todo. Pero como dice la canción aquella de nuestra amiga la boricua, que me falte todo, menos su presencia, Zuleika Barreiro. Así dice la canción. Que nos falte todo, menos su presencia. A Saúl no le faltaba nada y seguía en su reinado, pero le faltaba lo más importante y no se había dado cuenta. Le faltaba su presencia. Qué bendecidos somos. Qué bendecidos somos que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, que podemos caminar con su presencia, que podemos hablarle, que podemos estar en todo momento, hablando con Él, hablándole a Él, dedicándole tiempo a Él, haciendo lo que nos gusta hacer, que obedecerle a Él. Siempre pronuncio las palabras de David, que dice, hacer tu voluntad me ha agradado. Hacer tu voluntad me ha agradado. Porque de eso es que se trata. No estamos haciendo nada, sino estamos haciendo su voluntad. Y es una palabra que me confrontó bastante a finales del año pasado. Porque una de mis maestras, que bendigo su vida donde quiera que esté, Esther Gallastegui, Dios te cuide y te guarde, ella nos hacía una pregunta en una materia que nos dio de evangelismo. Y ella nos decía, ¿de qué vale que estemos haciendo tantas cosas en la casa del Señor, pero no estemos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer? Y esa palabra me confrontó. Porque a veces por servir, a veces por ayudar, hacemos tantas cosas en la casa del Señor, pero la pregunta es, como mismo ella nos confrontaba y nos decía, ¿estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer? Porque a final de cuentas, el Señor no nos va a preguntar qué tanto hicimos. No, nos va a pedir cuenta por los talentos que nos dio, por lo que puso en nuestras manos, por lo que nos mandó a hacer, Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes. Obediencia quiero, no sacrificio, le dijo el Señor a Saúl. Y eso te digo en este momento. Obediencia al Señor sobre todo. Que no te importen las voces, que no te importen los consejos que no vienen del Señor. No soy opuesta a los consejos. Por el contrario, tengo muchas personas en mi vida que bendigo sus vidas. Muy buenos consejeros, muy buenas palabras. Cuando los necesito, ahí están. No estoy en contra de eso, pero tú no puedes seguir un consejo de nadie que vaya en contra de lo que ya el Señor te mandó a hacer, de la misión que el Señor puso en tus manos. Tú no puedes obedecer la voz de nadie primero que la de Dios. La de Él va primero, Padre mío, Señor mío, en este momento te damos gracias. Te damos gloria, te damos honra. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, habitando en nuestros corazones, redarguyendo esos corazones, nuestros corazones, para que nos revele qué es lo que hay que sacar, qué es lo que hay que eliminar, qué es lo que hay que hacer para poder obedecer su voluntad.
para poder hacer lo que tú nos mandaste a hacer, Padre Santo. Porque a fin de cuentas eso es lo que importa, que hagamos lo que tú nos mandaste a hacer, Padre Santo. Que seas tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo, poniendo esa revelación en nuestros corazones, para que nos enfoquemos en hacer lo que tú nos mandaste a hacer. No escuchando voces que no tenemos que escuchar, no desanimándonos ni desenfocándonos con cosas que tú no quieres que hagamos, que nos enfoquemos en lo que tú nos mandaste hacer. Que seas tú, Padre Todopoderoso, trayendo esa revelación a nosotros, que tu Santo Espíritu habita en nosotros y que debemos hacer todo lo posible y lo imposible para que tú permanezcas con nosotros, para que no nos deje, para que no nos abandone, para que no nos deseche y nos aparte como lo hiciste con el rey Saúl, Padre Santo. Te pedimos en este momento que seas tú dándonos las estrategias necesarias para continuar bajo tu dirección y bajo esa obediencia que tú requieres de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, para tu vida. Comparte, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así puedas saber cuándo estaremos subiendo nuestro próximo video. Hasta ahora, como dije la semana pasada, solamente estamos subiendo videos los miércoles a las 8 de la noche. Esa es la hora aproximada que tenemos para los videos. De todos modos, estamos con un nuevo proyecto que el Señor está poniendo en nuestras manos, pero que como siempre, lo que queremos es obediencia, no sacrificios, es bajo la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Así que tenemos ese proyectito por ahí en queue, como decimos, y lo tenemos en oración para que sea nuestro Señor que nos confirme si es o no es. Estamos esperando su dirección. Entonces, bendigo tu vida, bendigo tu casa. Te doy gracias por conectarte, por compartir. Tu amiga Gialni José. Como siempre te digo, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, la puedes dejar aquí en los comentarios, o si no, si prefieres hacerlo de un modo más en privado, lo puedes hacer por medio de nuestro correo electrónico, una palabra de vida 2023@gmail.com. Una palabra de vida 2023@gmail.com. Esto fue una palabra de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye.